noches, damas, caballeros, gracias por la sintonía. Qué bueno poder encontrarnos con ustedes aquí en BTV, Canal 32, al cierre. Muy honrado de la sintonía. Siempre digo dice Félix Vinicio Lora, bueno, decía porque ya no está no tiene el programa, pero él le daba la madera, ¿verdad? Decía, En vivo. Aquí en vivo. Telecentro, Canal 13, decía. Así es, un honor para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, señores, el tema del día, el tema de la semana, el tema de este mes es el proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal que acaba de presentar el Poder Ejecutivo, el ministro de Hacienda, en la semanal, que hoy tuvo una dinámica completamente distinta. Inició a las 4:30 de la tarde con la presencia del presidente de la República, distintos ministros y la prensa, en la cual Jochi Vicente hizo una exposición sobre este proyecto que el gobierno lo ha denominado el proyecto de modernización fiscal. Se contemplan varias cosas. Vamos a ver, porque esto es tan amplio, ¿verdad?, que uno tiene que buscar por dónde comenzar. Yo voy a comenzar a modo de información dando algunos de las informaciones que dio el ministro de Hacienda en el día de hoy. Sí. Este proyecto, primero, se plantea, ¿verdad?, en el sentido de que el gobierno necesita atender las demandas de la población, mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda el Estado, que le brinda a la población, y en el área de salud, en el área de transporte, en el área de la seguridad ciudadana y en otras áreas el gobierno necesita recursos para invertir. ¿Qué pasa? Que el déficit fiscal en la República Dominicana asciende a un 3% del Producto Interno Bruto. Eso significa que lo que el Estado ingresa es menor que lo que el Estado gasta es mayor que lo que al Estado le ingresa. La presión tributaria ronda aproximadamente un 14%, un 15%, pero los gastos del gobierno con relación al Producto Interno Bruto, pero los gastos del gobierno son aproximadamente casi un 20%, un 19%. Entonces hay una disparidad que se da, que se genera, que asciende prácticamente a casi 300.000 millones de pesos. Este déficit contempla el déficit el déficit del sector eléctrico, que por eso ustedes ven que nosotros insistimos en el sector eléctrico. Por eso nosotros insistimos en el sector eléctrico, porque el sector eléctrico se lleva casi el 40% del déficit fiscal del gobierno. El Banco Central, que viene siendo el déficit cuasi fiscal, también se lleva otra parte importante, y al gobierno le quedan muy pocos recursos para destinar a los servicios públicos. Entonces el gobierno se ve en una disyuntiva que, por un lado, la gente exige mejor calidad de los servicios, pero por otro lado no hay dinero para financiarlo. Eso ha llevado al gobierno a tener que endeudarse. Y la deuda ha venido incrementando. Pero ¿qué pasa? Que la deuda no viene sola. La deuda es como una mala compañera, sí, claro, que anda mal acompañada, porque la deuda anda con su amiguita, que son los intereses. Y los intereses de la deuda han venido subiendo. Y aquí hay un dato revelador, porque con este dato ya le doy paso a mi compañero, para que nosotros veamos cuál es la situación. Yo creo que esto es un componente de fondo que nos sirve para comprender este tema, y es que la carga de intereses con respecto a los ingresos del gobierno en comparación con los demás países es muy alta, la de la República Dominicana. Asciende a un 35,7%. Esto incluye la deuda del sector público no financiero y la del sector público financiero. ¿Qué pasa? Que las agencias de calificadora de riesgo que califican la deuda dominicana, que analizan el comportamiento de la economía dominicana, están presionando al gobierno para que reduzca el porcentaje de estos intereses que se paga con respecto a la deuda. De no hacerlo, entonces van a degradar la calificación crediticia que tiene la República Dominicana, y esto representa un grave peligro para la estabilidad macroeconómica. Ese es para mí el fundamento de la reforma. Ahí reside para mí la filosofía de la reforma. El fundamento real, fáctico de por qué es necesaria una reforma fiscal.
Por eso, y ya con esto termino, Sí. todos los presidentes, digo, desde el año 2000 hasta la fecha, o si no, vámonos más cerca, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ley 1-12, 2020-2030, o 2030, perdón, 2030. Esa ley que se aprobó finalizando el gobierno de Leonel, el 1 de enero del año 2012, contempla lo que se denomina la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Esa ley, en su artículo, en su eje 3, habla sobre la visión de la economía. Y en su artículo 36 se establece que el país tiene que abocarse a un pacto fiscal. Ahora, el país tiene más de una década, muchos años que los presidentes no le meten el diente a la reforma fiscal, a ese pacto fiscal. Entonces, el presidente Abinader, diríamos que ha decidido jugársela, pero ha decidido jugársela porque está presionado también por los organismos financieros internacionales. Fíjense que el Estado tuvo que aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Apuntar ahí, Julio. Y entre otras cosas, pero escúchame, ya con esto termino. O sea, lo que quería más o menos conjugar este tema, ¿verdad? Sobre la deuda, sobre la reforma, ya concluyo diciendo que es una reforma necesaria. Es impopular, pero es una reforma necesaria. Bueno, apuntar ahí que el proyecto de ley de modernización... ¿Tú no quieres que yo hable de la reforma? ¿Tú estás en contra de la reforma? Todo lo contrario, te voy a corroborar en algunos aspectos. ¿Me vas a corroborar? Decir que vamos a ver. El proyecto de ley de modernización fiscal establece dos ejes fundamentales, que es el de... ¿Cómo se llama? Proyecto de ley de modernización fiscal. Oh, está bien. Proyecto de ley de modernización fiscal, y establece dos ejes fundamentales. El primero, protección social. La mayoría de los factores de la reforma fiscal sobre la población más vulnerable son positivos. El eje número 2, programas de inversión pública y gastos priorizados. Ellos de manera muy certera han especificado en qué van a invertir los recursos a recaudar en los próximos años. Seguridad ciudadana aumentará 13.043 millones de pesos anuales. En los gobiernos locales, o sea, los ayuntamientos, habrá una inversión mayor de 11.000 millones de pesos cada año. Habrá una recapitalización del Banco Central de 22.233 millones de pesos. Igualmente en el sector transporte, del que tanto nos quejamos, una inversión aumentada anual de 35.272 millones de pesos. Atención primaria, oigan qué aspecto tan interesante. Atención primaria, o sea, aquella salud que ya la mayoría de países desarrollados del mundo han puesto en ejecución para los fines de que la cura no nos cueste tan costosa como nos costaría la prevención. Habrá una inversión mayor de 10.870 millones de pesos. Qué pena no estar ahí, no ver ahí el tema de la inversión en salud mental. Presidente, debieron agregar ahí un ítem pequeñito que diga 45.000 millones de pesos a recaudar en los próximos 5 años para invertirlo en el órgano más importante que tiene todo ser humano, que es el cerebro, y que en la República Dominicana, a partir de un encierro prolongado de más de 2 años producto de los efectos negativos del COVID-19, lamentablemente nuestro cerebro está atrofiado. En una de cada 10 casas de la República Dominicana, según los estudios extras que manejamos, hay por lo menos una persona enferma de su cerebro, una persona con ansiedad, una persona con esquizofrenia, una persona con cualquier situación que lamentablemente se deriva de los efectos negativos del COVID-19. Sector eléctrico, ese hoyo, en ese hay que tener mucho cuidado, una inversión mayor en los próximos años de 18.000 millones de pesos más. De manera que estaremos atentos, habrá una mayor inversión en la Policía Nacional y qué bueno. Dice el proyecto de modernización fiscal que le aumentarán 52.170 millones de pesos en los próximos 4 años a la Policía Nacional, y otros sectores serán también atendidos por el gobierno dominicano, o más bien por el Estado dominicano, porque este gobierno está electo hasta el 16 de agosto del 2028 y entonces cualquier cosa pudiera ocurrir. Lo cierto que la reforma, tal como tú destacas, tiene muchísima importancia, es una reforma necesaria y creo que gente de la categoría de don Jochi Vicente,
con quien la población no tiene mayor vínculo, producto de que es una persona quizás de bajo perfil, por su condición de hombre de números, hombre de estrategia, de recaudación, pero creo que tiene la suficiente categoría y la suficiente credibilidad social y arraigo moral como para decirle al pueblo dominicano que en las próximas horas habrá que someterse a un proyecto de modernización fiscal que procura recaudar algo menos de 300.000 millones de pesos cada año para los fines de lograr librar 110.000 millones de pesos 110.000. Ha proyectado el gobierno. No, eso es chele, 110.000 millones de pesos. Eso es chele, profesor. Eso es pesito, solo pesito. con darle... ¿Cuánto te va a aportar de ahí? Ya, inmediatamente. Dame algo de eso, porque danos algo de eso a nosotros. Yo estaba revisando unos ítems y veo que me va a impactar como en 4 aspectos directos de manera rápida. No, pero bueno, yo sé que aquí hay mucho. Sí. Esto es diríamos un documento que ya ahora Sí. está presentado sobre la mesa para iniciar el debate. Yo reitero, hablar de impuestos es impopular. Sí, claro. Nadie quiere hablar de impuestos. Ningún empresario quiere que revisen los incentivos. Es más, yo soy partidario incluso de que esos incentivos que le dan a los productores de audiovisual, de cine, se extiendan a los productores audiovisuales para que los dueños de canales también puedan beneficiarse de esos incentivos. O sea, yo soy partidario de eso. Ahora, estamos en un contexto donde el Estado necesita recursos para financiar los servicios públicos, pero sobre todo porque si esos intereses de la deuda continúan en aumento, Sí. ascienden prácticamente un 35%, la deuda del sector público financiero, que se excluye, ¿verdad?, las instituciones financieras del gobierno, y el Banco Central. Cuando usted lo junta todo eso, son 35% de los más altos del mundo. Si a eso no se le pone atención y degradan la calificación crediticia de la economía dominicana, ahí va a tambalear lo que nosotros hemos visto de estabilidad macroeconómica en el país. Es para un hoyo que vamos. Entonces, por eso aquí los empresarios tienen que poner su granito de arena. Los empresarios tienen que ser sensatos y entender que también llegó el momento de que ellos tengan que poner un poquito de que el desarrollo hay que financiarlo y de que es verdad que nosotros no podemos seguir con una tendencia alcista de la deuda pública en nuestro país. Entonces, fíjense que los organismos exigen, ley de responsabilidad fiscal se aplica, se aprueba, exigen ahora esta reforma, porque tenemos que mandar una señal importante de que nosotros vamos a honrar esos compromisos, estamos en la capacidad económica de hacerlo. Entonces, ese es el momento. Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos al debate. Al presidente Abinader hay que reconocerle algo. El presidente Abinader, con este proyecto, está pensando en su legado político. ¿Y tú sabes por qué digo que está pensando en su legado político? Sí, sí. Porque el periodismo es objetividad. Nosotros estamos aquí para ser objetivos. A ese proyecto nadie le había metido el diente. No se lo metió el diente Leonel, ni le metió el diente Danilo. Siempre se postergaba ese pacto fiscal. Se postergaba por el costo político. Y bueno, si usted está pensando en unas próximas elecciones, usted no va a estar pensando en una piña tan agria, ¿tú entiendes? Entonces, él lo ha hecho, de verdad que es una valentía que hay que destacar. Que eso significa que él no está pensando en el año 2028, por lo menos en su figura como candidato, porque esto va a generar, o sea, aquí se va a jugar su capital político. Esto no pasa sin que merme duramente su capital político, pero gobernar es tomar decisiones impopulares y este es el momento de que nuestro país pueda dar ese salto cualitativo. Entonces, lo que tiene que hacer es continuar, y yo creo que los sectores sensatos de este país tienen que anteponer sus intereses y pensar, ok, si su industria necesita incentivo, bueno, vaya a discutirlo a la mesa, bueno, vaya a negociarlo a la mesa. Pero hay que pensar sobre todo también en la clase media, porque la clase media tradicionalmente ha sido la más golpeada y es la que menos recibe por parte del gobierno.
Entonces la clase media hay que buscar, hay que ser creativo. Esos comedores económicos hay que meterlo a los barrios populares. Sí, algo que va... Esos comedores económicos, ¿usted se opone a eso? No, no, todo lo contrario. En lo que el Estado Dominicano tiene en esta gestión que prestar un poco de atención. Eso es la clase media, hay que ponerle es atención. justamente eso, los temas de carácter social. Y ahorita vengo con eso. Porque eso no era su comentario. No, 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 el comentario va a ser ahorita. Cuando vengamos de a fondo. Las 7. Ahorita más tardecito. Citan los que elaboraron este proyecto de ley de modernización fiscal que entre los aportes que hará el Estado Dominicano es la disminución de algunas instituciones, reforma del Estado, fusión de 3 ministerios, fusión de 4 instituciones para mayor eficiencia, eliminación de 8 instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda pasará a ser ahora Ministerio de Hacienda y Economía, fusionando los Ministerios de Hacienda y Ministerio de Planificación y Desarrollo. El Ministerio de Educación pasará, seguirá siendo el mismo Ministerio de Educación, pero se va a absorber al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Parece que ya eso es irremediable. El Ministerio de Administración Pública y Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia pasarán entonces, en vez de 2, a ser solo el Ministerio de la Presidencia, Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura pasará simplemente a ser el Ministerio de Agricultura, de modo que los fondos y ese desorden que tienen en el IAD, ese robo a la clara de tierra de infelices, parece que se va a pasar ahora. Esperamos que no solo sea que pase del IAD a Agricultura, sino que automáticamente con su fusión sea eliminado. Los comedores económicos que tú citabas van a pasar a ser, junto con el plan social de la presidencia, el plan social, el plan presidencial contra la pobreza. Se van a fusionar ADES, que ha venido haciendo unas funciones prácticamente similares a la de Supérate y a la del Ciubén, ahora pasará a ser solo Supérate. Ahí mismo en Supérate, presidente, mire, usted tiene que barrer porque la gente va a pagar más, pero va a exigir más. Usted no le puede permitir al pueblo dominicano que se chupe como un bolón, como un caramelo, nada. El temita aquel de que le hackearon por 3 ocasiones consecutivas los programas de Supérate y se llevaron aproximadamente en una ocasión 450 millones de pesos, en otro 475 y en otro casi 600 millones de pesos. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos y hay 2 colmaderos detenidos. ¿Y cómo lo hicieron? Yo no sé. De modo que entre las exigencias ciudadanas vendrá ahora la eficientización del Estado y que continúe el Ministerio Público con ese látigo anticorrupción con el que le están dando a Hugo Veras, a Jochi Gómez y a otros tantos. Acaba de pasar a la Procuraduría General de la República don Rubén Paulino Sen. Oiga, qué nombre tan poderoso, que todo el mundo pensaba a principios de esta gestión iba a ser uno de los primeros, el señor Paulino Sen, que fue ministro del Ministerio de Defensa y que se mencionaba como que iba a ser uno de los principales a ser llamados allá a declarar. Pues ahora acaba de ser citado Rubén Darío Paulino Sen a ofrecerle información a los fiscales acerca de unos contratos por vía de los cuales le entregaba una confidencialidad excesiva a una empresa que está siendo cuestionada hoy, propiedad del señor Jochi Gómez. Frente a eso, con ese proyecto de modernización fiscal, cuyo nombre, por cierto, está interesantísimo, como que se escucha como exótico, hay que hilar fino, porque la gente va a decir en serio, que para tomarme un trago de ron ahora tengo que pagar más impuestos, para acceder a un cigarrillo tengo que pagar más, que el sector transporte va a sacrificarse un poquito más, no hay problema, está bien. Pero ¿y el Supérate seguirá el mismo tigueraje que hay enquistado, chipeando las tarjeticas? Y los comedores económicos pasarán entonces al plan social de la presidencia, pero ¿y el mismo relajo del IAD? En el IAD, en esta gestión solo ha faltado que a los pobres parceleros lo pongan bajo la condición aquella y también lo saquen de sus hogares, porque le han robado desde el IAD la mayoría de sus terrenitos. Y eso no puede continuar pasando en un gobierno de cambio, un gobierno que se ha atrevido a hacer la reforma que desde el 2012 hemos venido esperando. Era justo ya
El Estado no podía continuar acorralado como está en este momento, operando con tan poco y con tantas exigencias. El sector turístico, con ustedes hay que hablar, señores, porque usted no me puede decir que está generando riqueza aquí y se le está llevando para Europa, bajo las condiciones que no existen en ningún otro lugar del planeta. De modo que es interesante. Los industriales, pero señor, ustedes ganan demasiado dinero. ¡Ay, presidente! El temita de la jodida ley de seguridad social. Eso hay que modificarlo, eso hay que llevarlo al Congreso Nacional y un diputado que se atreva y la rompa ahí frente al país le diga, esa no sirve, venga el zafacón y vamos a hacerla de nuevo, porque los dueños de las ARS, que ni tienen clínica ni tienen pacientes, son simples intermediarios, se están quedando con todo el dinero. Hay que irle con seriedad, hay que irle con las garras a ciertos sectores en el país que lamentablemente a quienes gobiernan le mantienen el pie sobre la guillotina, como lo hace el sector eléctrico, don Celso, autovendiéndose energía para luego vendérsela al Estado, como destaca ahora Medios Panorama. De todo eso hay que hablar, señores, hay que venir fuerte en este país, porque si no, nos van a continuar cogiendo de pendejos como nos han cogido siempre, y al gobierno del cambio, eso no le luce, eso no le luce. Bueno, ahí vamos a continuar analizando todo esto, ¿verdad? Sí, todos los puntos, diríamos que todos los puntos de todas las aristas de esta ley. Hombre. Vamos ahora a una pausa comercial, porque al regreso de la pausa vamos a continuar con otros temas de interés. Así será.